Vamos avanzando con Vanessa Narrea. Ella es psicóloga del Hospital 2 de Mayo y vamos a hablar sobre algo que también es muy frecuente hoy en nuestros días, la ansiedad, ¿no? Vamos a ver qué síntomas produce la ansiedad. Vamos a conversar con la psicóloga Vanessa Narrea. ¿Ok? Exitosa. Bien, ya estamos, Roger. Ya, ok. Doctora Vanessa Narrea, buenas tardes, gracias por estar en Exitosa. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Ok, gracias doctora. Hablemos de ansiedad. ¿Qué cosa es la ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? ¿Y cómo se debe tratar? Todo el Perú le escucha, doctora. Bien, bueno, doctor Marcelo, primero, la ansiedad es una respuesta natural. Es decir, todos nosotros en algún momento hemos tenido ansiedad y vamos a tener, ¿no? La ansiedad es, imaginemos que una guitarra, las cuerdas de la guitarra de alguna manera necesitan tener cierta tensión, ¿verdad? Y todos nosotros, frente a situaciones importantes, situaciones de repente que tenemos que afrontar en el día a día, vamos a tener cierto nivel de tensión que va a activar una respuesta natural, una respuesta comprensible frente a esa situación, a lo que llamamos nosotros o podríamos llamar una ansiedad natural, una ansiedad como una respuesta normal frente a un estímulo o una situación que estemos viviendo, por ejemplo, un partido de fútbol, de repente un examen, de repente una entrevista médica, una cita con nuestro médico y diversas otras que nos van a generar cierta tensión, que es normal. Sin embargo, cuando hablamos de una ansiedad que de alguna manera se vuelve patológica o la entendamos como una enfermedad de ansiedad, ya es cuando esta respuesta se torna disruptiva. ¿Qué significa disruptiva? Esto quiere decir, por ejemplo, imaginemos que un tren va por una vía, imaginemos nosotros somos ese tren que está transitando por esta vía y de repente nos salimos de esa vía. Y al salirnos de esa vía, Exitosa. no solo nos vamos un ratito, sino nos quedamos mucho tiempo lejos de la vía correcta. Y esa disrupción que llamamos nosotros va a producir sintomatología, ¿no? Y entonces podemos decir que la ansiedad es una respuesta natural, generalmente es anticipatoria, es decir, frente a una situación que nos genera miedo, nos genera angustia, nos puede generar incluso incertidumbre o también lo que llamamos nosotros una sensación de malestar o incluso muchas personas también reportan y dicen, no sé por qué estoy inquieto, ¿no? No sé, no identifican esa causa exacta, ¿no? Entonces, la ansiedad es una respuesta natural que va a generar una inquietud, va a generar un estado de miedo, en algunos casos también de angustia, en otros casos también de incertidumbre, incluso de no saber a qué le estoy teniendo esta emoción, ¿no? Por otro lado, ¿qué síntomas produce la ansiedad? Justamente habría que revisar que muchas de las personas que hemos tenido ansiedad o que aún tenemos, va a haber un estado de alerta. Es decir, la ansiedad normalmente nos va a poner en un estado de alerta, de cierta tensión. Como dije al principio, como esa cuerda de la guitarra que necesita estar tensa para estar a la altura de alguna circunstancia. Esa es una ansiedad natural que todos día a día seguramente hemos vivido y estamos viviendo. Sin embargo, hoy día si hablamos qué síntomas produce la ansiedad, estamos hablando ya de una ansiedad patológica, es decir, llamémoslos una enfermedad o un trastorno de ansiedad. ¿Qué síntomas? Bueno, vamos a tener cambios, por ejemplo, a nivel fisiológico, muchas personas reportamos que puede existir aceleración cardíaca, puede haber latido el corazón más intensos, puede haber también Exitosa. sensaciones corporales, cambios como sudoración, puede haber también temblores en el cuerpo, puede haber incluso también sensación de mareos, en otros casos también náuseas, en otros casos también se reporta como sensación de debilidad, de un cansancio excesivo, incluso la sensación y la viven las personas con ansiedad que tienden a sentir que se van a desvanecer, o sea, se van a desmayar. Esto también puede llevar a otros síntomas como dolores de cabeza
problemas gastrointestinales y en general una alteración a nivel fisiológico, ¿no? Pero no solo a nivel fisiológico, sino también vamos a tener como otros síntomas a nivel cognitivo, es decir, a nivel de nuestros pensamientos. Es decir, las personas que tienen una ansiedad ya como algo preocupante son personas que tienden a preocuparse en demasía, es decir, frente a una situación estresante, la persona ya empieza a tener una rumiación mental, ¿no? Digamos, es así como, digamos, una oveja que está masticando constantemente su hierba, y es como que nosotros en la cabeza estamos como esta oveja, ¿no? Que estamos boom, masticando el mismo pensamiento, ¿no? Y es lo que llamamos nosotros la rumiación mental o lo que también conocemos como el sobrepensar, ¿no? Esta persona tiende a preocuparse excesivamente, incluso por eventos pequeños, esta persona ya empieza a generar una respuesta grande que le lleva a tener muchos cambios físicos, ¿no? También la persona puede tener problemas de memoria, puede tener mayor propensión a la distractibilidad. Esto quiere decir que la persona que tiene una ansiedad ya patológica va a empezar a distraerse constantemente, es decir, le va a le va a costar mucho terminar una Exitosa. tarea, por ejemplo. También por otro lado, la persona va a tener problemas de repente para retener, es decir, la persona también empieza a olvidarse constantemente de aquello que ha venido aprendiendo o lo que está haciendo en el momento presente, tiende a olvidarse, ¿no? También por otro lado, esta persona empieza a tener algún tipo de alteración somática, por ejemplo, personas con una ansiedad que ya viene como una enfermedad, empiezan a tener alteraciones a nivel del sueño, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, problemas para poder dormir, de repente pesadillas recurrentes, o incluso en otros casos también un exceso de sueño también, ¿no? Además, podemos tener alteraciones a nivel de nuestro apetito. Esto quiere decir que la persona con ansiedad como enfermedad puede empezar a comer en demasía, ¿no? O de repente si era una persona que fumaba de vez en cuando, puede empezar a fumar con mayor frecuencia. O también si tomaba alcohol, empieza a consumir un alcohol de manera constante y repetitiva, ¿no? Y además la ansiedad también tiene síntomas a nivel social, es decir, la persona que tiene ansiedad le va a costar relacionarse como antes solía hacerlo. Por ejemplo, la persona va a tener mayor dificultad a nivel de las relaciones interpersonales. Esto quiere decir, por ejemplo, la persona se pone más irritable o está hipersensible, ¿no? O también se aísla, ¿no? Otra característica también de la ansiedad como enfermedad es que la persona empieza a sentirse abrumada, ¿no? Empieza a tener confusión mental también para la toma de decisiones. Es decir, podríamos decir o resumir en toda esta parte de la sintomatología de la ansiedad como una enfermedad, que la persona empieza a sufrir. Es decir, cuando nosotros identificamos que hay Exitosa. sufrimiento en la persona porque no está en un estado de tranquilidad, no está en un estado de calma, entonces ya la persona empieza a evidenciar un sufrimiento interno, ¿no? Que empieza a repercutir en cambios, como lo mencioné hace un momento, en cambios fisiológicos también, ¿no? Entonces ahí donde hay todo un cambio a nivel de la estructura psíquica, es decir, la persona ya no se ve funcionando como antes, sino ya se ve, como dije en un momento, como que en el tren que se va de la vía correcta, ¿no? Y entonces es ahí donde la persona empieza a notar que esta sintomatología de repente lleva un día, ¿ok? Que es un día es natural, ¿no? De repente está ansioso porque un partido de fútbol o una presentación de algo importante o un examen u otro. Entonces está bien, termina ese evento y ya está en calma. Pero digamos que pasa un día, al siguiente día sigue con ese mismo sufrimiento o esa misma sensación, o esa preocupación o ese cambio físico o esa alteración del sueño, ¿no? Juntado todo ello, se prolonga de repente en un tercer día y de repente así va pasando los días y ya va una semana y esta persona sigue sufriendo, sigue teniendo este malestar, este estado de, llamamos, intranquilidad o sobrepreocupación y de repente ya van 2 semanas, ¿no? Entonces es ahí donde ya nosotros sospechamos y se indica
la necesidad de tener una evaluación clínica, ¿no? Para poder prevenir y para poder identificar si este cambio que está teniendo a nivel emocional, fisiológico y conductual es por algún evento que se va y luego vuelve a su estado natural la persona, o es que ya se está desarrollando una patología, es decir, hablemos de un trastorno ansioso, ¿no? Eso, por ejemplo, es importante identificarlo en cada uno de nosotros y también en las personas que conocemos o que están a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestras amistades, en nuestro entorno donde vamos relacionándonos, ¿no? Y también, Doctora, bueno, sí, la he escuchado con mucha atención y realmente hay muchísimas personas que requieren del apoyo psicológico, porque si bien es cierto que la ansiedad es una herramienta que tiene cualquier ser humano y que nos sirve para defendernos, muchas veces y cada vez más frecuentemente se trasvasa esa línea y ya pasamos a un punto en que ya se convierte en un conflicto, un sufrimiento para la persona. Es en ese momento que usted tiene que buscar ayuda profesional y la pregunta es, ¿dónde podemos encontrar a la doctora Vanessa Narrea? ¿Dónde lo ubicamos? doctor Macé, bueno, actualmente en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Sí, ahí tenemos el servicio de salud mental, donde atendemos un equipo especializado, tanto en psiquiatría, con psicología, ¿no? Y obviamente ahí siempre con el corazón abierto, siempre con la escucha activa para poder atender a aquella persona que solicite ayuda, porque lo más importante, y siempre nosotros repetimos, no está bien sufrir en silencio, es decir, siempre es importante hablar, siempre es importante pedir ayuda, siempre es importante saber que cada persona que nos está escuchando no está solo, sino que siempre habemos y hay personas dispuestas a poder acompañarnos, a poder guiarnos, a poder ir superando, claro, paso a paso, las dificultades, como usted dijo, doctor Macé, estos conflictos internos, que en realidad todos evidenciamos en algún momento de la vida, es decir, todos en algún momento de la vida vamos a pasar por un cuadro ansioso depresivo, y es ahí donde es importante no estar solo, sino siempre buscar una ayuda, buscar una orientación para poder volver a la vía, ¿no? A la vía, si nos salimos de la vía, de nuestro camino, volver a conducirnos a ese camino. Y para eso es importante, como usted lo dijo, doctor, poder identificar también nosotros nuestras señales de alerta y a tiempo poder buscar una ayuda, una evaluación clínica para poder pues seguir fortaleciendo nuestra salud mental, ¿no? Que hoy en día es importante que cada uno de nuestras familias revisemos también cómo van nuestros niños, cómo van nuestros adolescentes, nuestros adultos mayores y toda la población, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora Vanessa Narrea. Gracias por su participación. Hasta pronto, doctora. Gracias a usted, doctor. Gracias. Un abrazo, doctor. Cuídese mucho. Gracias. Bien.